¿Cómo están? Espero que estén teniendo un buen día. Estamos listos con la siguiente clase para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre la exégesis bíblica, el estudio palabra por palabra de la Escritura. Esto es parte, por así decirlo, de un combo. Ese combo consiste obviamente en la primera clase que vimos y que tenemos que ampliar obviamente muy pronto, que es homilética, a la homilética, que es el arte de compartir la palabra de Dios en público. Se le agrega la oratoria, que es en términos generales el arte de embellecer las palabras para compartirlas de forma pública. A esos dos también les agregamos la hermenéutica, que tiene que ver con la interpretación al mundo actual de la palabra de Dios. Y ahora agregamos un nuevo elemento. Ese nuevo elemento es la exégesis bíblica. La exégesis bíblica es el estudio palabra por palabra de la escritura para entender qué es lo que los autores originales querían decir, qué es lo que ellos querían transmitir, cuáles eran sus costumbres, cuál era el trasfondo, de tal forma que nos aseguremos una correcta interpretación de la escritura en nuestros tiempos. Así que bienvenidos a lo que será nuestra introducción a la exégesis bíblica, el estudio palabra por palabra de la escritura. La exégesis bíblica es una disciplina fundamental en el estudio de las escrituras, que implica un análisis detallado y sistemático de los textos sagrados. Este proceso riguroso busca desentrañar el significado original y la intención del autor. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Pausa. Porque obviamente esos textos fueron escritos por seres humanos que estaban viviendo diferentes circunstancias, que tenían su propia realidad en el momento que estaban escribiendo. Pudiera ser que estaban tristes, pudiera ser que estaban molestos, pudiera ser que había algún incidente a su alrededor o en su mundo que les ponía de determinado estado de ánimo. Habían costumbres, habían tradiciones, habían palabras que con el paso del tiempo cambiaron su aplicación, y por eso es importante entender el significado y la intención del autor, ¿verdad? Considerando qué aspectos lingüísticos, históricos y culturales. Aquí volvemos al ya mencionado ejemplo de los pantalones en la Biblia. Como hay personas que dicen que la Biblia prohíbe el uso de pantalones en las mujeres, cuando en la Biblia ni siquiera existían los pantalones. En la Biblia sí se refiere a que la mujer no debe usar ropa de varón, específicamente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero no se refiere para nada ni por cerca a lo que podrían ser los pantalones. Los pantalones no existían. Nadie sabía que eran pantalones. Los hombres usaban unas túnicas bastante cortas que les permitía facilidad de movimiento en la guerra, en la batalla, en las diferentes labores, y las túnicas tradicionales cuando estaban, digamos, en su casa, ¿verdad? Y no estaban haciendo una labor en especial. Así que ahí se vuelve sumamente importante el aspecto lingüístico, histórico y cultural. La exégesis no solo es una herramienta académica, también es un mandato bíblico. ¿De dónde tomamos ese principio nosotros? De 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, que insta a los creyentes a manejar con precisión la palabra de verdad. A medida que exploremos los principios y métodos de la exégesis bíblica, descubriremos cómo esta disciplina enriquece nuestra comprensión de las escrituras y además tiene el efecto de fortalecer nuestra fe. En la medida que nosotros entendemos lo que la palabra de Dios quiso decir hacia nosotros, en esa medida nuestro espíritu es alimentado, en esa medida nuestra alma es edificado y nuestro ser entero es alimentado por la palabra de Dios. En las escrituras hay un mandato, como leímos, ¿verdad? No es una sugerencia, no hay un mandato. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero
que no tiene de qué avergonzarse, y termina diciendo el pasaje, que usa bien la palabra de verdad. Ese es 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Según este pasaje, debemos manejar correctamente la palabra de Dios por medio de un estudio diligente. Si no lo hacemos, tenemos razones para avergonzarnos, por supuesto. Para continuar, hablemos un poco del principio gramatical en la exégesis. La exégesis no es otra cosa que el estudio palabra por palabra, punto por punto, coma por coma de las escrituras. En ese estudio, lo primero que debemos tener en cuenta es la definición correcta de las palabras. El exégeta comienza examinando las definiciones originales de las palabras en el texto, utilizando diccionarios griegos y hebreos para asegurar la precisión. Es decir, cuando queremos convertirnos en estudiosos serios, de la escritura, debemos contar con algunas herramientas que nos ayuden a identificar el significado que tenían las palabras en el contexto en que fueron dichas. Por ejemplo, hay un pasaje, me parece que es en Nehemías, donde los líderes, cuando él llega a la ciudad destruida para levantar los muros, dice literalmente que los líderes depusieron sus cabezas frente a Nehemías. ¿Qué es lo que la palabra de Dios quiere decir? Para nosotros, de poner las cabezas es inclinar las cabezas como habitualmente lo hacemos cuando vamos a hacer una oración o cuando queremos mostrarle respeto a alguien, pero en aquella época de poner las cabezas tenía un significado más profundo. Tenía que ver con poner la cabeza en el cepo para, si fuera necesario y si el líder principal no estuviera de acuerdo con nosotros, tenía el poder, tenía la autoridad de cortar la cabeza literalmente. ¿Ve cómo cambia la palabra? De poner la cabeza no es lo mismo en esta época que en la época de los profetas y en la época del Antiguo Testamento. Entonces, la definición de las palabras es sumamente importante, y para poder encontrar el significado correcto de las mismas, debemos usar las herramientas que se mencionan: diccionario bíblico, léxico griego-español, ¿verdad? Lectura interlineal de la palabra de Dios, es decir, el idioma que nosotros manejamos intercalado con las palabras originales del griego y del hebreo. Además, debe haber un análisis sintáctico. Esto es algo meramente gramatical. Se estudian las relaciones gramaticales entre las palabras, identificando ideas primarias y secundarias, así como acciones y temas principales. Es decir, un serio estudioso de la palabra de Dios no puede pasar por alto la importancia de la gramática. Y no solamente en la gramática en nuestros días, sino la gramática también en los tiempos en que los textos originales fueron escritos. Por ejemplo, nosotros hemos observado cómo algunos salmos tienen, antes de que comiencen, algunos nombres, como Alep, ¿verdad? Y términos así que básicamente se escriben con 3 o 4 palabras, que no eran otra cosa que letras del alfabeto original, ¿verdad? Que estaba relacionado con la manera de escribir esos pasajes, porque era como un acróstico, era una especie de acróstico basada, ¿verdad? En las letras antiguas de los nombres o del mismo alfabeto griego o hebreo. Así que el análisis sintáctico, es decir, la relación respetuosa con la gramática, debe ser muy importante. Por otro lado, debemos tener en cuenta la esquematización. ¿Qué es eso? Déjenme darles un ejemplo práctico. Hoy día hay en la internet diferentes formas de leer la Biblia. Una de las páginas que yo uso para estudio personal se llama BibleGateway.com, que es un programa, es una página, una aplicación en la internet que te permite leer al mismo tiempo y sincronizar, por ejemplo, 3 o 4 versiones de la escritura. Por ejemplo, si quieres ver
la versión Rey David, la King James, o quieres ver la NBI, o quieres ver la Reina Valera del 60, o la palabra de Dios en lenguaje actual, tú lo seleccionas y entonces se crean columnas en tu pantalla que están sincronizadas. Y cuando tú pones, por ejemplo, Génesis 1.1, te aparecen las diferentes versiones de ese pasaje. Eso sería una esquematización, es decir, tomar en cuenta las diferentes épocas, las diferentes versiones y ponerlas en un orden, en una secuencia, de tal forma que se haga fácil el estudio de la palabra de Dios. Eso es muy importante a la hora de hacer la exégesis de un versículo palabra por palabra. Es decir, esquematizar con diferentes versiones de la Biblia para ver los diferentes matices que se sobreenfatizan en cada versión. El principio gramatical termina diciendo esta parte en la exégesis bíblica, reconociendo que la Biblia fue escrita en lenguaje humano con estructuras y reglas específicas. Qué importante es eso, ¿no? No podemos darle cualquier interpretación a un pasaje porque la Biblia fue escrita en lenguaje humano, en un lenguaje humano que en esa época tenía una estructura y tenía reglas específicas, ¿verdad?, que se aplican. Por ejemplo, ¿verdad?, a ese texto de Romanos 10.9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ¿verdad?, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, tiene un significado completamente diferente para nosotros que lo tenía, por ejemplo, en el contexto del Imperio Romano. Porque en ese pasaje no se usa la palabra habitual para referirse a un lord, por ejemplo, o a un señor o a un hombre de respeto. No, se usa la palabra que ustedes saben, se usa la palabra Kyrios, ¿verdad? Para señor se usa la palabra Kyrios, que era una palabra que solamente se aplicaba a los dioses y que solamente en términos prácticos en esa época se aplicaba al César. El único Kyrios reconocido en aquella época, so pena de muerte, era el César, que era la máxima autoridad. Entonces no es lo mismo para nosotros. Uno dice, yo confieso que Jesús es el Señor, pero para ellos en esa época tenía un significado mucho mayor por el énfasis gramatical, por las reglas que habían en esa época de la gramática, ¿verdad?, que le atribuían ese título solamente al César. Era decir, yo no tengo más Dios que Jesús, ¿verdad? Es decir, y de esa manera estabas prácticamente negando o rechazando la autoridad y la posición divina, entre comillas, que se le daba al César. ¿Ve? Entonces ahí se vuelve sumamente importante el principio gramatical en la exégesis, es decir, tomar cuenta todas las normas, todas las reglas, todas las costumbres, los diferentes usos y desusos de las palabras a lo largo de las diferentes etapas de la historia de la humanidad. Además, hablaremos sobre el principio literal en la interpretación de la Biblia. Debemos tomar en cuenta en primer lugar el significado normal. Debemos asumir inicialmente hablando que cada palabra tiene un significado literal y directo, a menos que haya evidencia clara de lo contrario. Es decir, a menos que sepamos que se trata de un texto poético, por ejemplo, o que se trata de un texto profético también, ¿verdad? Pero en términos normales debemos aplicar el significado normal de las palabras, ¿verdad? Debe haber un esfuerzo por evitar alegorías, especialmente donde no las hay, ¿verdad? El exégeta se abstiene de espiritualizar o alegorizar el texto sin una justificación sólida. Por ejemplo, ¿verdad?, obviamente hay palabras que dicen simple y sencillamente lo que dicen de manera normal. Pero si estamos hablando de texto profético o pasajes proféticos, o si estamos hablando, por ejemplo, de textos poéticos, alegorías poéticas, tal como el Cantar de los Cantares, por ejemplo, que se refiere a la relación íntima entre el esposo y la esposa, ¿verdad?, donde entran una serie de alegorías para representar la intimidad que debe haber entre Cristo y la iglesia. Pero
eso es cuando tenemos, como dice ahí, una justificación sólida para darle lugar a las alegorías. Pero normalmente debemos acercarnos a la escritura, debemos acercarnos a la Biblia, no solamente con respeto, con temor, con temblor, porque se trata de la palabra de Dios, sino además con una predisposición, ¿verdad?, para darle el significado normal que tienen las palabras. Por otro lado, otro aspecto importantísimo para tomar en cuenta es la consistencia interpretativa. Uno de los milagros más grandes de la escritura, por lo cual se hace irrefutable su inspiración divina, es que la palabra de Dios fue escrita por aproximadamente 70 autores a lo largo de más de 2000 años de tiempo. Muchos de ellos ni siquiera supieron la existencia del uno y del otro, vivieron en épocas completamente diferentes, donde no había correo electrónico, donde no había prensa, donde no había internet, donde las noticias viajaban literalmente a lomo de caballo o de burro. Entonces tardaban muchos años que una noticia llegara de un país a otro y qué decir de un continente a otro. Sin embargo, la escritura tiene la propiedad que mantiene una constancia interpretativa, se mantiene una interpretación coherente a lo largo desde Génesis hasta Apocalipsis, aunque obviamente los libros no están ordenados en orden cronológico, ¿verdad? Sino más bien en un orden más conveniente para su lectura. Entonces se debe mantener una interpretación coherente a lo largo del texto, respetando el contexto y el género literario. Tanto Génesis como Apocalipsis, como los libros históricos, como los libros proféticos, apuntan a una sola cosa. A pesar de que están distanciados por tiempo, por culturas, por idiomas, por personajes que ni siquiera se conocían ni supieron de la existencia uno del otro, se mantiene un principio. Ese principio es que Cristo es el centro y corazón de la Biblia. Lo sabían tanto los patriarcas como lo sabían los apóstoles, como lo sabían los reyes, los jueces de las diferentes etapas históricas de la Biblia. La Biblia tiene una consistencia interpretativa a lo largo de toda su extensión. Finalmente hablamos de un reconocimiento, no tenemos que ser tan cerrados, debemos tener un reconocimiento de figuras retóricas. Se identifican y analizan, cuando ese es el caso, adecuadamente las figuras literarias cuando están presentes en el texto. Por ejemplo, el Cantar de los Cantares es un claro ejemplo. Los textos proféticos, ¿verdad? Como el Apocalipsis, ¿verdad? Escrito por Juan en Patmos. Todos esos libros y algunos otros más que no recuerdo en este momento, y algunos acontecimientos, algunos símbolos del Antiguo Testamento tienen un significado diferente, pero no significa que cada cosa, ¿verdad?, debemos buscarle un significado retórico o escatológico. Debemos tener muchísimo cuidado con eso y en la medida de lo posible, a menos que sea necesario, ¿verdad?, mantengámonos en el principio literal de la interpretación bíblica. El principio literal en la exégesis bíblica enfatiza la importancia de tomar el texto en su sentido más directo y obvio. Este enfoque busca evitar interpretaciones especulativas o forzadas, permitiendo que el texto hable por sí mismo, ¿verdad? Sin embargo, también reconoce la presencia del lenguaje figurativo, ¿verdad? Obviamente, sí lo hay, no estamos diciendo que no lo hay, pero el problema es que se tiende a darle a toda la Biblia un sentido interpretativo, cuando muchas veces lo que la Biblia quiere decir está revelado ahí mismo en la Biblia, ¿verdad? La Biblia se encarga de un equilibrio en ese sentido. Entonces, sin embargo, también reconoce la presencia del lenguaje figurativo y géneros literarios diversos en la Biblia, lo que requiere un equilibrio cuidadoso en la interpretación. Ni debemos ser tan cerrados y pensar que todo es literal, pero tampoco debemos ser tan fanáticos y pensar que cada coma tiene una interpretación alegórica, ¿verdad?, y que representa alguna cosa. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Hablemos ahora un poco del principio histórico en la exégesis. El contexto histórico es un factor crucial en la exégesis bíblica, sin lugar a dudas. Para interpretar correctamente la palabra de Dios es importante comprender las circunstancias históricas en las que se escribió un determinado texto.
Es decir, no podemos ignorar las circunstancias históricas de los diferentes autores de la Biblia. El contexto histórico incluye aspectos como la cultura, la política, la economía, las tradiciones del pueblo en que se escribió el texto. A comprender esos factores nos ayudará a entender el mensaje original y su relevancia para nosotros el día de hoy. Por ejemplo, al estudiar el Antiguo Testamento es esencial conocer la historia de Israel, sus líderes, las dinastías reinantes y los eventos políticos y sociales que influyeron en la escritura de los diferentes libros. Sin este contexto histórico podríamos malinterpretar ciertos pasajes y no comprender completamente la intención del autor. Por ejemplo, hay un pasaje del cual se ha abusado enormemente a lo largo de la historia de la Iglesia moderna. Es un pasaje de uno de los apóstoles que dice que es requerido que la mujer calle en la congregación, ¿verdad? Y que no pregunte nada mientras está la reunión, sino que espere a que lleguen a su casa, ¿verdad? Y que en su casa, con mansedumbre, le pregunte a su marido. Ese pasaje ha dado pie a pseudodoctrinas que limitan la participación ministerial de la mujer y que reducen su participación en la iglesia. Para entender claramente este pasaje debemos entender nosotros cuál era la realidad histórica, la realidad cultural que se estaba viviendo. Esta es una ciudad que había sido manejada por mucho tiempo por sacerdotisas, ¿verdad? Eran sacerdotisas las que tenían la autoridad y la iniciativa espiritual. Cuando la iglesia se establece en este lugar, las mujeres estaban acostumbradas a ser ellas las que llevaban la batuta y anular, muchas veces por culpa del mismo hombre, ¿verdad?, la autoridad del hombre, porque para el hombre era cómodo quedarse sin hacer nada y esperar que la mujer hiciera todo. Entonces, algunas mujeres que habían quedado todavía con ese tipo de influencia en sus vidas es a las que el apóstol se refiere y pone orden, pero de ninguna manera eso aplica, ¿verdad? Esa es una situación histórica muy particular y nunca fue la intención de ese pasaje que ese pasaje aplicara a todas las mujeres de la iglesia a lo largo de la historia de la iglesia. Ve cómo se vuelve importante entender, ¿verdad?, la historia, las costumbres, el contexto histórico, el contexto político de los diferentes lugares. Además, el contexto histórico nos permite ver cómo Dios se ha movido a lo largo de la historia, ¿verdad? Si lo anterior a lo que nos estábamos refiriendo fuera cierto, entonces Dios no hubiera levantado mujeres, ¿verdad?, como Ruth, no hubiera levantado jueces o juezas como Débora, por ejemplo, o muchísimas otras mujeres que tuvieron un papel preponderante en la historia de Dios a lo largo de la Escritura. Así que debemos tener mucho cuidado. Vayamos a la pantalla y analicemos lo que la pantalla, el contenido de la pantalla en este momento. Contexto cultural. Se investigan las costumbres, tradiciones y prácticas sociales de la época en que se escribió el texto bíblico. Es la única forma de acercarnos con respeto al texto bíblico. Esto incluye el estudio de la cultura judía antigua, las influencias helenísticas y las estructuras sociales del Medio Oriente antiguo. Por ejemplo, hemos oído hablar del sacrificio de niños que algunos de los grupos étnicos en que vivía Israel practicaba. Ellos sacrificaban sus niños recién nacidos al dios Dagón. Se ve que ese espíritu que trata de eliminar a los niños no es algo nuevo, es algo que ha cambiado de nombre, es algo que se ha ido modificando a lo largo de la historia, pero el espíritu al final es el mismo, ha estado presente desde el mismo principio. Ese es para mencionar un ejemplo nada más. También se debe estudiar la geografía y el ambiente. Para entender los viajes de Pablo, por ejemplo, lo mejor es hacerlo con un mapa, ¿verdad? Con un mapa que no solamente sea un mapa político, es decir, que muestre los caminos en esa época, sino que además sea un mapa que muestre los accidentes geográficos, los ríos, los valles, las montañas, para entender los viajes del apóstol. Un mapa que nos muestre cuáles eran las ciudades más importantes en esa época, qué es lo que se comerciaba en esa época, ¿verdad?, etcétera. Entonces, en geografía y ambiente se analiza el entorno físico y geográfico mencionado en el texto, incluyendo la topografía,
el clima y los recursos naturales. Este conocimiento ayuda a comprender mejor las referencias y metáforas utilizadas en la escritura, ¿verdad? También debemos analizar los eventos históricos. Se estudian los acontecimientos políticos, económicos y religiosos contemporáneos al texto. Esto incluye la investigación de imperios, guerras y movimientos religiosos que pudieron influir en la escritura y recepción del texto bíblico. Así que, sin lugar a dudas, el principio histórico en la exégesis es sumamente importante. Algunos quizás se sientan, por así decirlo, inundados de muchísima información. Yo le digo una cosa, si usted necesita parar este video y tomarse un tiempito, ¿verdad? Y recomenzarlo de nuevo, ir procesando poco a poco, puede hacerlo. En realidad no tenemos ninguna prisa. El principio histórico en la exégesis bíblica reconoce que la escritura fue escrita en un contexto histórico específico, en una realidad política específica, en una realidad social específica. Para entender, por ejemplo, por qué el Mesías que nosotros conocemos revelado en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, choca tanto con el Mesías que esperaban los judíos, hay que simplemente entender los años en que habían vivido oprimidos por el Imperio Romano, el anhelo que ellos tenían en su alma porque viniera un Mesías guerrero, ¿verdad? Que trajera un ejército que se impusiera sobre los romanos y que finalmente los liberara de la cadena de los romanos, y por eso su desencanto con el Mesías que nosotros conocemos, que era un Mesías de paz, que vino montado en un burrito y no en un caballo blanco, que sus seguidores predicaban el amor, predicaban poner la otra mejilla, ¿verdad? Todo eso choca con ellos porque por un lado pierden de vista hacia el futuro, lo escatológico, que Jesús no estaba pensando solamente en salvarlo a ellos, sino en salvar a toda la humanidad. Entonces, esas cosas las entendemos cuando entendemos la historia, cuando entendemos el ambiente, cuando entendemos el contexto cultural. También vamos a ver los principios de síntesis en la interpretación bíblica, agregando un poco a lo que veníamos hablando. Aquí tenemos lo siguiente. Contexto inmediato. Se debe examinar el pasaje en relación con los versículos que lo rodean, es decir, los versículos que están antes y los versículos que están después. Eso es el contexto inmediato, considerando el flujo de pensamiento y la argumentación del autor. Por ejemplo, si hay un pasaje que te parece difícil de entender, lo primero que debes hacer es leer los versículos anteriores, los versículos posteriores, estudiar quién era el autor, definir cuál era su propósito al escribir el libro, porque muchos fueron poemas, muchos fueron libros proféticos, otros fueron llanamente cartas, misivas, ¿verdad? Epístolas que tenían un propósito específico dirigidas a una población y a una iglesia en particular. Entonces el contexto inmediato se vuelve importante cuando un texto se nos vuelve oscuro. Además debemos estudiar el contexto del libro, ¿verdad? Se analiza cómo el pasaje se relaciona con el tema en general y la estructura del libro bíblico en el que se encuentra. Por ejemplo, no podemos estudiar Primera de Juan y entender todo lo que dice Primera de Juan sin leer y entender Segunda y Tercera de Juan. Eso sería el contexto del libro, todo lo que está alrededor del libro, ¿verdad? Aún la vida misma del escritor, sus costumbres, su idioma original, todos esos detalles se vuelven importantísimos para entender el contexto del libro. Luego, el contexto bíblico completo, ¿verdad? Se considera cómo el pasaje se alinea con la teología y la enseñanza de toda la escritura, buscando coherencia y armonía. Por ejemplo, ¿cuál es la enseñanza central de toda la Biblia? Cristo. Lo repito de nuevo, Cristo es el centro y corazón de la Biblia, su obra, ¿verdad? Lo que él estaba planeado hacer, ¿verdad? Se viene mencionando desde los salmos mesiánicos, desde Abraham, ¿verdad? Que es el padre de la fe, que de alguna manera simboliza a Cristo por medio de su sacrificio y por medio de la fe en él. Nosotros podemos ser salvos el día de hoy, ¿verdad? De nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y aún nuestros pecados futuros. Obviamente, lo cual no debe darnos una licencia para pecar. Tengamos cuidado con esas cosas, pero no podemos
aislar un pasaje bíblico de la teología central, de la enseñanza central. Y si usted quiere decir en una sola palabra cuál es el contexto, cuál es la teología, ¿verdad?, de toda la Biblia, la obra de Cristo, ¿verdad?, para toda la humanidad. Así que así de simple. En el principio de síntesis en la exégesis bíblica reconoce que la escritura es su mejor intérprete. Así es, muchas veces un pasaje que se nos hace oscuro en un capítulo, en un versículo, más adelante nos trae claridad otro capítulo y otro versículo, ¿verdad?, que aclara lo que quería decir el anterior. Este enfoque busca una comprensión completa del texto, ¿verdad?, cabal, enfocada en el texto, evitando interpretaciones aisladas o contradictorias. ¿Verdad? La Biblia no puede contradecirse a sí mismo, ¿ok? Así es, la Biblia no se contradice a sí mismo. El exégeta debe ser capaz de relacionar cualquier pasaje con el contenido total de la Escritura, asegurando una interpretación coherente y teológicamente sólida, ¿verdad? Así que debemos tener muchísimo cuidado con eso, ¿ok? Muchísimo cuidado. Hablemos un poquito, disculpen, está movida la primera columna, les pido disculpas por eso. Había mucho que poner en esta presentación y eventualmente tuve un problema ahí. Pero pásenmelo por alto en esta ocasión y prometo corregirlo en la próxima, ¿ok? Herramientas y recursos para la exégesis bíblica. Número 1, diccionarios bíblicos. Proporcionan definiciones detalladas de términos bíblicos, incluyendo su uso en diferentes contextos y épocas. Así que el diccionario bíblico debe ser parte de tu biblioteca. Los libros de testimonio no son malos, pero poco a poco deben ir siendo sustituidos por libros de estudio. Un diccionario bíblico es indispensable para todo predicador, para todo maestro, para todo obrero que toma en serio, ¿verdad?, la predicación del Evangelio. Más adelante, si quieres profundizar en los idiomas originales, también hay herramientas. Léxico griego y hebreo. Un día de esto yo voy a hacer una clase mostrándoles cuáles son mis libros claves, ¿verdad? Para que ustedes tengan conocimiento de ellos. Estos léxicos griegos y hebreos ofrecen análisis profundos de las palabras en el idioma original de la Biblia, ¿verdad? Crucial, obviamente, para la precisión exegética, es decir, para el estudio palabra por palabra de la Escritura. Por otro lado, hoy día contamos con una enorme cantidad de software bíblico, herramientas digitales que facilitan la búsqueda, comparación y análisis de los textos bíblicos en múltiples traducciones e idiomas. También comentarios exegéticos. Comentarios exegéticos como los comentarios de William Barclay. Él tiene un estudio del Nuevo Testamento que a mi manera de ver es de lo mejor que está escrito, ¿verdad?, hasta este momento. Estas son obras académicas de personas que han dedicado toda su vida al estudio de los diferentes libros de la Biblia, al análisis detallado de los pasajes bíblicos, incluyendo aspectos lingüísticos, históricos y teológicos. El uso efectivo de estas herramientas es esencial para una exégesis bíblica rigurosa. Cada recurso ofrece perspectivas únicas y datos cruciales que enriquecen la comprensión del texto. El exégeta debe familiarizarse con esas herramientas y aprender a utilizarlas de manera complementaria para lograr una interpretación precisa y contextualizada de las Escrituras. Quizás les suene muy técnicos estas cosas, pero no, ¿verdad? Son diferentes recursos que están disponibles para usted y que yo le aconsejo de manera insistente que en la medida que sea posible vaya adquiriendo usted estos recursos, ¿verdad?, para su mejor interpretación de la Escritura. Algunos desafíos que nos presenta la exégesis bíblica moderna. Vamos a estudiar 3 columnas. Por un lado, el desafío. Por otro lado, la descripción del mismo y por otro lado, la estrategia de abordaje. ¿Ok? Es decir, vamos a ver cuál es el desafío, cómo se describe ese desafío y qué sería la estrategia de abordaje. Empecemos con el número 1, que es distancia cultural. No hay duda
que hay una enorme distancia cultural entre los autores originales de los libros de la Biblia y nosotros. Pensemos simple y sencillamente en el arte, para tomar un ejemplo, ¿verdad? En la época de los autores de la Biblia, de los escritores, aquellos que fueron elegidos por Dios, el arte estaba definido, ¿verdad? De una manera completamente diferente. Ese arte fue evolucionando de tal manera que se convirtió hoy en día en lo que es el arte moderno, donde ponen un caballo y le amarran una lata de pintura en la cola, y en la medida, verá, que estudia, que mueve el caballo la cola y va pintando el lienzo, verá, eso es lo que es arte hoy. Cuando hace algunos siglos atrás teníamos un Leonardo da Vinci, ¿verdad? Teníamos un Rafael, teníamos un Miguel Ángel, ¿verdad? Y así posteriormente. No, hoy día, ¿verdad? Alguien mal vestido y quizás está maloliente tira una rama y le tira unas hojas, ay, eso es arte, y la gente se vuelve loca, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy diciendo? La enorme distancia cultural que hay entre el pasado, ¿verdad? Y lo que nosotros estamos viendo hoy día, ¿no? Entonces, distancia cultural, ¿verdad? Es el problema. ¿Y qué hablar de la música, no? Hace algún tiempo atrás las canciones eran poemas, exaltaban a la mujer. Hoy día, ¿verdad? Las canciones ya no son ni palabras, no son ni ritmo, son como gemidos guturales, ¿verdad? Que más pertenecen a una bestia animal, ¿verdad? Que a lo que podría ser un ser humano. Y perdónenme la crudeza, pero no hay otra manera de decirlo. Entonces, ok, distancia cultural. La descripción, brecha entre la cultura bíblica y la moderna, es enorme, hay años luz. ¿Cuál es la estrategia de abordaje? La estrategia de abordaje a ese problema. Un estudio profundo de la historia y la antropología, que no es otra cosa que el estudio del desarrollo del hombre del Medio Oriente antiguo. Por ejemplo, hoy día se atribuye al cristianismo la opresión de la mujer. Pero si nosotros lo estudiamos a lo largo de la historia, nadie ha hecho más por la dignidad y la libertad de la mujer que el cristianismo. Hasta antes del cristianismo, la mujer era considerada cero a la izquierda, ni siquiera se mencionaba en las, ¿cómo se llama? En estos registros, ¿verdad? De los diferentes nacimientos, en las genealogías. Es la Biblia la que le pide al hombre que mire a la mujer con respeto, que la considere como un vaso más frágil, como a coheredera del reino de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, cuando entendemos esas cosas, ¿verdad? Tenemos una manera diferente de enfrentar esa brecha cultural, ¿verdad? Esa distancia cultural entre una cosa y otra. El siguiente reto son las barreras lingüísticas, porque los idiomas van cambiando. Por ahí mencioné yo, por ejemplo, que equivocadamente juzgamos como un mal español las palabras, por ejemplo, ansina, ¿verdad? Y otras palabras que alguna gente usa y que nosotros de manera ignorante pensamos que es una mala pronunciación de las palabras, cuando en realidad es un español antiguo, que ya no se cayó en desuso porque se dejó de usar por la mayor parte de la gente, pero todavía hay segmentos culturales, grupos que usan ese tipo de palabras, ¿verdad? Que no es un mal español, es un español antiguo. Entonces, la complejidad de los idiomas bíblicos y originales. ¿Cómo se resuelve este problema? ¿Cómo se aborda, verdad? ¿Con qué estrategia se aborda la complejidad lingüística o las barreras lingüísticas? Formación rigurosa en griego, koiné, y en hebreo bíblico. Esa es la recomendación. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Eso va a significar que tengo que estudiar muchos y millones de años? No necesariamente. Hoy día hay recursos, hay libros, hay herramientas digitales en las que usted puede accesar directamente a las palabras originales de un versículo y a la vez ver el significado antiguo y lo que podría significar el día de hoy la misma palabra. Por otro lado, tenemos los desafíos de los signos interpretativos, sesgos interpretativos. Es decir, siempre el ser humano tiende a ponerse, ya vimos, ¿no? O unos están a la izquierda o otros están a la derecha. Y hoy día, verá, se llama a todos los que no
creen en el socialismo se le llama como extrema derecha, cuando no necesariamente es así, ni tampoco extrema izquierda. Hay posiciones medias, pero no estoy hablando de política. Pero hay sesgos interpretativos, influencia de presunciones teológicas personales. De ahí verá el gran dilema doctrinal de si se pierde o no se pierde la salvación. Yo digo que la salvación no se pierde, el que se pierde es el hombre cuando se aparta del Señor. La salvación sigue estando disponible para todo aquel, ¿verdad?, que reciba a Jesús y pida perdón por sus pecados. En fin, yo sé que eso no es tan simple como eso, pero hay sesgos interpretativos que nos pueden llevar a extremos y esos extremos son algunas veces peligrosos. ¿Cómo debemos abordar ese desafío? Adoptando un enfoque interdisciplinario, no ser tan cerrados como un balín, ¿verdad? Claro, cuidar nuestras doctrinas fundamentales, aprender a defender nuestras doctrinas fundamentales, pero no ser tan cerrado. Hay unos son más cerrados, ¿verdad?, que un bombillo, dicen, ¿no? Y por más que se les explique la verdad, no la van a recibir porque están completamente cerrados. Entonces, ¿de qué se trata? De adopción de un enfoque interdisciplinario. Es decir, yo no tengo que estar necesariamente de acuerdo con cada uno de ustedes en todas las cosas para poder ser amigos, para poder tener una buena relación. Pudiera ser que algunos de ustedes tengan o consideren que yo tengo algunos sesgos que a ustedes no les gustan, pero eso no significa, ¿verdad?, que vayamos a enemistar o viceversa, ¿no? Y debe también haber un diálogo académico, ¿verdad? Debemos hablar al respecto. Finalmente, la evolución de la erudición. Yo no sé si ha habido evolución o involución, ¿verdad? No dudo que hay personas que son muy preparadas hoy día, pero son menos, ¿verdad?, que lo que eran antes. Ok, ¿cómo describimos ese desafío? Nuevos descubrimientos y teorías académicas. Debemos, en la medida de lo necesario y lo posible, vivir una actualización continua y una apertura a nuevas perspectivas siempre y cuando no comprometan las verdades fundamentales. ¿Cuáles son las verdades fundamentales? Bueno, que Cristo es Dios, que Él es el centro y corazón de la Biblia, que Él es el único por medio del cual nosotros podemos ser salvos, ¿verdad? Por mencionar algunas de las cosas más importantes. Muy bien, luego tenemos, para terminar esta pantalla, la exégesis bíblica moderna enfrenta varios desafíos que requieren un enfoque cuidadoso y multidisciplinario. La distancia cultural y lingüística entre el mundo bíblico y el contemporáneo exige un estudio profundo y constante. Además, los exégetas deben ser conscientes de sus propios sesgos y estar abiertos a nueva evidencia y perspectivas académicas. La formación continua y el diálogo interdisciplinario son clave para abordar estos desafíos y mantener la relevancia y precisión de la exégesis bíblica en el contexto actual. Es decir, en términos generales, hay retos que nosotros debemos vencer, y aquí tenemos algunas sugerencias para hacerlo. Déjenme ver, ya no sé cuánto tiempo llevo, perdí la cuenta de cuánto tiempo está durando esta clase, así que voy a acelerar. El principio práctico de la exégesis bíblica. Solamente voy a leer aquí. Número 1. Reflexión personal. La exégesis debe conducir a una profunda reflexión sobre cómo el texto se aplica a la vida personal del estudiante, fomentando un crecimiento espiritual auténtico. Qué interesante, ¿no? No somos cristianos de pala. ¿Sabe cuál es el cristiano de pala? El que agarra la verdad de Dios y se la manda al que está al lado, como si tuviera una pala. No, somos cristianos de asadón, ¿verdad? Que jalamos hacia nosotros mismos, dejamos que la palabra de Dios cale, ¿verdad?, en lo profundo de nuestro ser. Número 2. Aplicación contextualizada. Esto es importante para no andar diciendo cosas que no son. El conocimiento adquirido a través de la exégesis debe traducirse en aplicaciones relevantes para el contexto contemporáneo, respetando la intención original del texto. Por ejemplo, ¿verdad? No podemos vivir con las costumbres de antes, aunque sí debemos vivir en santidad. ¿Ok?
tengamos cuidado. Una cosa son las costumbres, tradiciones antiguas, ¿verdad? Que con el paso del tiempo se deterioran, y otra cosa es la santidad del alma, del corazón, de la mente, de los pensamientos. Número 3, transformación de vida. El objetivo final del exégesis no es solo el conocimiento académico, sino una transformación real en la vida del estudiante y de aquellos a quienes enseña. Y finalmente, comunicación efectiva. Aquellos aspectos que resaltan obtenidos a través del exégesis deben comunicarse de manera clara y accesible, permitiendo que otros se beneficien del estudio realizado. ¿Verdad? La palabra de Dios es un alimento delicioso para cada uno de nosotros. Y termino diciendo lo siguiente. El principio práctico de la exégesis bíblica enfatiza que el estudio de las Escrituras no debe quedarse en un ejercicio meramente académico. La verdadera exégesis debe conducir a una aplicación significativa en la vida del creyente y en la comunidad de fe. Y cuando hablo del creyente, hablo del ministro, del discípulo, del predicador, es decir, de todos aquellos que hemos creído en Jesús. Este principio recuerda que el propósito último de usar bien la palabra de verdad es la transformación personal y comunitaria, alineando nuestras vidas con las verdades eternas reveladas en la Escritura. Y finalmente llegamos a la parte que más le gusta a todos ustedes, la tarea. Ay, no, profesor, dirán, ya viene usted con esas malas costumbres. Lo siento mucho, pero es parte del ejercicio que estamos haciendo. Ahí está, esa es la tarea, no la voy a leer, léanlo ustedes. Por favor, mándenlo lo antes posible. Déjenme decirles, nos faltan 2 clases más para terminar el primer módulo del taller de formación teológica. ¿Qué significa? ¿Que ya terminamos? No, ¿verdad? Terminamos este primer módulo. Luego vamos a descansar por algunas semanas y comenzar nuevamente. Para mí ha sido un gusto, un verdadero placer estar con ustedes, y espero que ustedes estén disfrutando esta clase tanto como yo. Háganme saber sus comentarios, escríbanme si les está sirviendo, si no les está sirviendo, si ya tiraron la toalla. Espero que no, espero que continuemos. Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima.